CIPAS. Entonces, bueno, me permito darles nuevamente la bienvenida a todos los que han aceptado pues esta invitación al tercer CIPAS del curso Gestión Integral de Proyectos 1. ¿Sí? En este CIPAS pues precisamente vamos a dar una orientación respecto a la actividad que estamos desarrollando en este momento, que corresponde a la actividad de la fase 3. Recordarles que la webconferencia está programada para el martes 18. En esta webconferencia pues participaremos también todos los estudiantes del curso, de los demás grupos de docentes, junto con el director del curso. ¿Listo? De todos modos, pues como algunos lo solicitaron, vamos a realizar un CIPAS antes de la web, con el fin de que ustedes puedan ir adelantando las actividades, despejando las dudas que tienen y que puedan también ir participando en el foro, dejando sus avances respecto a la actividad. ¿Listo? Entonces, bueno, darles nuevamente la bienvenida, recordarles mi nombre. Soy María Fernanda Buena, María Fernanda Bueno, tutora del curso Gestión Integral de Proyectos 1. Este curso pues se realizará con los estudiantes que tengo a mi cargo en el curso asignado. ¿Listo? Ya el martes, como les digo, pues realizaremos la web junto con todos los estudiantes, con el otro tutor del curso y con el director del curso. Entonces, voy a permitirme compartir pantalla. Voy a compartirles la agenda y voy a cerrar un momento mi micrófono para realizar entonces la presentación. Cerrar mi cámara para realizar entonces la presentación. ¿Me confirman, por favor, si están viendo la pantalla? Sí, señora. Sí, señora. Bueno, muy bien. Entonces, recordarles que ese es el tercer CIPAS de la especialización en gestión de proyectos del curso Gestión Integral de Proyectos 1. A los correos electrónicos, yo ayer les compartí el enlace de la asistencia y de la evaluación del primer y segundo CIPAS. Es importante que los que participaron en el primer y segundo CIPAS, por favor, registren la asistencia y la evaluación para tener pues la evidencia de quienes participaron. ¿Sí les llegó el correo? ¿A los que están aquí les llegó el correo? Sí, señora, buenas tardes. Sí, sí llegó. Buenas tardes, listo. Entonces yo en el correo les relacioné la fecha en la que se realizaron los dos CIPAS, el nombre del CIPAS, el nombre del curso, el nombre de la tutora asignada, que fue la que orientó el CIPAS, y pues importante, como les digo, tener la asistencia de quienes participaron. Entonces, es el tercer CIPAS y ahorita al final yo les comparto nuevamente los links para que registren la asistencia a este tercer CIPAS. Bueno, la agenda para el día de hoy. El saludo de bienvenida, vamos a presentar la guía, vamos a hacer la presentación conceptual y al final tendremos, como siempre, el espacio para las preguntas o para los aportes que ustedes quieran realizar. Esta es la guía, les presento la guía que fue actualizada. Algunos me pidieron que pues se las compartiera directamente en el foro o a través del correo interno. En la presentación del foro se les hizo hincapié, se les resaltó y hay una nota donde dice que la guía fue actualizada. Entonces, precisamente esta guía fue actualizada para que fuera mucho más entendible. En la primera reunión que tuvimos con el líder de la especialización, algunos estudiantes manifestaron que las guías de pronto estaban un poco confusas, que no eran muy fáciles de entender. Entonces, pues todas las guías fueron modificadas, fueron actualizadas, ¿sí? Para que, como les digo, pues sea más fácil la comprensión y la orientación en el paso a paso de las actividades. Hay una nota, como les dije, en el foro, en el primer mensaje del foro, y es que no descarguen la guía que está en el entorno de evaluación, porque esa guía no está actualizada, ¿sí? La guía actualizada se encuentra en el entorno de aprendizaje. ¿Todos saben cómo ingresar al entorno de aprendizaje y descargar la guía? Sí, señora. Bueno, entonces recordarles que la guía que deben descargar es la que se encuentra en el entorno de aprendizaje, que es esta precisamente que les estoy presentando en este momento. La actividad entonces es independiente, estamos en el momento intermedio de la evaluación.
Esta actividad tiene una calificación de 125 puntos, inició el 3 de octubre y finaliza el domingo 30 de octubre. ¿Sí? Esta es la información general de la guía, la descripción. ¿En qué consiste la actividad? Ya ahorita vamos a mirar una a una las actividades que ustedes deben realizar. ¿Listo? Aquí tenemos la primera actividad, que es una lectura comprensiva de la unidad 2. Vamos a establecer una propuesta o iniciativa de proyecto bajo el marco de ciencia, tecnología e innovación. A partir de esa propuesta, ustedes deben elaborar un árbol de problemas, un árbol de objetivos y hacer algunos estudios a esa propuesta, ¿sí? Y el último punto, que es resolver el curso digital Kick-Off, que ya lo pueden ir realizando. Yo ya veo que muchos en el foro me han enviado la evidencia, los 12 pantallazos del curso y el pantallazo donde obtuvieron la insignia, ¿sí? Esta es la actividad entonces que deben desarrollar. Y vamos a mirar entonces en qué consiste cada una de ellas. Entonces, establecer una propuesta o iniciativa de proyecto bajo el marco de ciencia, tecnología e innovación, dependiendo del perfil profesional de cada estudiante. Entonces, los que pertenecen a otras, a carreras de pregrado y que están realizando el curso, ¿sí? Como opción de grado, lo van a hacer dependiendo de la carrera que están estudiando. Y los que son profesionales lo van a hacer dependiendo de su perfil profesional. Con base en esa propuesta deben elaborar un árbol de problemas y un árbol de objetivos. Entonces vamos a mirar la conceptualización de estos dos primeros puntos. ¿Listo? ¿Qué es un proyecto bajo el marco de ciencia, tecnología e innovación? Y vamos a mirar la conceptualización en cuanto a árbol de problemas y en cuanto a árbol de objetivos. Entonces, primero que todo, ¿qué es un proyecto? Entonces, un proyecto es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, servicio o resultado único, ¿sí? Este es el concepto que nos da PMI, ¿sí? Un esfuerzo temporal, ¿cierto? Tiene una fecha de inicio, tiene una fecha fin, que se lleva a cabo con el fin de crear un producto, brindar un servicio, obtener un resultado único. Proyectos de ciencia, tecnología e innovación. Entonces, los proyectos que están orientados hacia el marco de ciencia, tecnología e innovación es un conjunto coherente e integral de actividades de ciencia, tecnología e innovación. Aquí hay unas palabras subrayadas y resaltadas en color, porque son los elementos que caracterizan precisamente los proyectos de ciencia, tecnología e innovación. Entonces, son un conjunto de actividades, ¿sí?, coherentes e integrales de ciencia, tecnología e innovación que buscan alcanzar un fin último, ¿listo? A través de objetivos específicos, utilizando de manera coordinada e interrelacionada una metodología definida en un periodo de tiempo. Entonces, actividades de ciencia, tecnología e innovación con el fin de alcanzar un fin, ¿cierto? Utilizando objetivos, perdón, a través, ¿sí?, de objetos, definiendo o estableciendo objetivos específicos, utilizando metodologías para alcanzar esos objetivos, ¿sí?, en un periodo de tiempo determinado. Ese es el concepto como tal de un proyecto de ciencia, tecnología e innovación. Y eso pues se puede apoyar precisamente en elementos claves como herramientas, recursos humanos, apoyo de directrices, lineamientos de la alta dirección, recursos tecnológicos o físicos esenciales, además de los financieros previamente estimados. Entonces, un proyecto de ciencia, tecnología e innovación es aquel que busca generar nuevo conocimiento, generar nuevos productos, servicios, desarrollar prototipos o plantas piloto para desarrollar experimentos, entre otros. Entonces, son esos proyectos que nos permiten generar nuevo conocimiento, precisamente cuando hablamos de investigación aplicada. La clasificación de las políticas, programas y proyectos de ciencia, tecnología e innovación. Entonces, cuando hablamos de un proyecto de ciencia, cuando hablamos de un proyecto de tecnología y cuando hablamos de un proyecto de innovación. De ciencia, donde la distribución de recursos y actividades se encaminan
a la producción de conocimientos para el bienestar social. Entonces, ahí hablamos de que es un proyecto de ciencia. De tecnología, aquellos referidos al progreso de un sector o artefacto estratégico para abrir una oportunidad comercial. Entonces, todos aquellos proyectos de desarrollo tecnológico que hacen parte, pues, precisamente de este tipo de proyectos de ciencia, tecnología e innovación. Y de innovación, aquellos que buscan el crecimiento económico y la competitividad para una mayor cohesión social y equidad. Entonces, los proyectos o las iniciativas o propuestas que ustedes deben presentar para esta actividad deben estar precisamente enmarcados en esta tipología, ¿sí? De ciencia, tecnología e innovación. ¿Qué deben hacer con esa iniciativa o con esa propuesta que ustedes van a realizar para esta actividad? Deben realizar primero un árbol de problemas y un árbol de objetivos. Entonces, ¿qué es un árbol de problemas? Es una representación gráfica que permite visualizar de manera sistemática un problema central con sus respectivas causas y consecuencias, ¿sí? Entonces, vamos a representar de manera gráfica en un arbolito el problema central con las causas que originan ese problema y con las consecuencias que produce esa problemática. ¿Listo? Entonces, aquí está el esquema del árbol, donde ubicamos el problema central en el tronco del árbol, ¿sí? Entonces, en el tronco del árbol se debe ubicar ese problema, esa problemática central. ¿Qué nos dice la teoría del árbol de problema en cuanto al análisis de los problemas? Primero, que un problema no es la ausencia de una solución, sino un estado existente negativo, ¿sí? Entonces, por eso se dice que los problemas se deben redactar en modo negativo, ¿sí? Identificar problemas existentes, no posibles problemas, no problemas ficticios, no futuros problemas, sino los problemas reales, los problemas presentes, los problemas que realmente se están presentando y que existen. Formular el problema como un estado negativo. Entonces, siempre los problemas se deben redactar en modo negativo y escribir una sola problemática, que es la que se va a abordar a través de ese proyecto, a través de esa propuesta. Entonces, ese problema se va a ubicar en el tronco del árbol. En las raíces del árbol van las causas. Entonces, tenemos las causas, que son aquellas que originan ese problema, que es aquello que está dando origen, que está haciendo que ese problema de cierta manera se presente. Existen las causas indirectas, que son las que se ubican en la parte inferior, y existen las causas directas, ¿sí? Las causas directas, que son estas de aquí arribita, las primeras, son aquellas causas que se pueden percibir directamente, ¿sí? Que fácilmente nosotros podemos percibir. Las causas indirectas son aquellas que dan origen a las causas directas, ¿sí? Que son mucho más profundas y son aquellas que están originando esas causas directas. Y las consecuencias o los efectos que origina ese problema se ubican en la parte superior del árbol o en las hojas, ¿sí? Que son aquellos efectos, son aquellas consecuencias negativas que está ocasionando este problema central, ¿sí? Y que de no darle solución a ese problema, pues pueden seguir surgiendo, ¿cierto? Esos efectos, esas consecuencias. Aquí está el esquema lógico del árbol de problemas. En el tronco, como les decía, se ubica el problema central, están las causas indirectas o de segundo orden y están las causas directas o de primer orden. Entonces, esas causas indirectas o de segundo orden son las que dan origen a las causas directas o de primer orden. Y lo mismo las consecuencias o efectos. Entonces, tenemos los efectos o consecuencias de primer orden o indirectos y los efectos o consecuencias de segundo orden o directos. Entonces, aquí hay un ejemplo de un árbol de problemas. Entonces, ¿cuál es el problema central? Frecuentes accidentes de omnibuses, ¿sí? ¿Cuáles son las causas directas? Conductores que son imprudentes, vehículos en malas condiciones, calles en mal estado. ¿Cuáles son las causas de que estos vehículos se encuentren en malas condiciones o de que existan vehículos en malas condiciones?
que hay vehículos obsoletos, ¿cierto? Y que existe un deficiente estado de mantenimiento para los vehículos. Entonces, estas causas de segundo orden o indirectas son las que originan estas causas directas o de primer orden. Las consecuencias o efectos que se ubican en la parte superior son aquellas consecuencias negativas que trae o que origina ese problema central. Entonces, ¿cuáles son los efectos de esos accidentes frecuentes? Pasajeros heridos o muertos, pasajeros que llegan tarde, pérdida de confianza en la empresa de transporte. Entonces, al existir estas consecuencias de primer orden o indirectas, se produce una consecuencia directa, que es la pérdida de confianza en la empresa de transporte. Eso, manera de ejemplo, ya algunos estudiantes han enviado su árbol de problemas, han enviado su árbol de objetivos, a través del foro precisamente pues se ha realimentado, se han hecho algunas observaciones para que realicen las correcciones pertinentes, otros pues muy bien los he felicitado también porque lo han hecho, han cumplido pues con la estructura del árbol como tal, ¿listo? Entonces aquí vemos también otro ejemplo de árbol de problema donde se ubican las causas indirectas, se ubican las causas directas, el problema central, los efectos indirectos y los efectos directos que ya están arriba, ¿sí? Por eso se conocen como efectos de primer orden, ¿listo? Aquí vamos a ver uno de ellos. Existen estudiantes de la 1 de mayo involucrados en acciones de vandalismo. ¿Cuál es la problemática? Entonces, estudiantes que están involucrados en acciones de vandalismo. Recordar que siempre el problema pues se debe redactar en estado negativo. ¿Listo? Aquí puede ser altos índices de vandalismo en estudiantes de la escuela 1 de mayo, por ejemplo. ¿Me confirman, por favor, si me están escuchando bien? Sí, señora. Bueno, muy bien. Entonces, aquí en este ejemplo, por ejemplo, están describiendo cuáles son las causas y cuáles son las consecuencias. Y lo están haciendo teniendo en cuenta los diferentes actores, ¿cierto? O los diferentes entornos en los cuales se ve implicada la problemática. Entonces, en cuanto a la escuela, inexistencia de un programa de prevención de vandalismo. Esa es una causa directa, que no exista un programa de prevención de vandalismo para prevenir el vandalismo. Pero, ¿cuáles son las causas indirectas, cierto? Para que esto se produzca. Entonces, que existe falta de capacitación a los profesores en temas relacionados con vandalismo, que existe falta de percepción del problema del vandalismo en niños de primaria. Todos enfocados, o esas causas enfocadas y las consecuencias hacia el actor, ¿cierto? Escuela. Y así con cada uno de los actores. Entonces, en cuanto a los padres, ¿cuál es la causa directa o de primer orden? Falta de espacios para la convivencia familiar. ¿Qué hace que haya falta de espacios para la convivencia familiar? Una inexistencia de un comité de participación social, falta de sociedad de padres de familia. Entonces, esas son las causas que me están originando que se presente esta causa directa. ¿Listo? Y lo mismo sucede con las consecuencias o los efectos. Entonces, tenemos unos efectos indirectos o de primer grado que me van a dar origen a unos efectos directos, ¿sí? Y todos ellos, el ambiente escolar no favorable me va a producir una deserción escolar, la desintegración familiar produce una falta de tejido social, riñas y delitos no graves, ¿sí? Delitos graves, menores de edad en tutelares, ¿sí? Correccionales, normalización del vandalismo, una dinámica social deteriorada, y todo esto me va a producir un alto índice de delincuencia. Entonces, mire que la estructura del árbol es de manera ascendente, ¿sí? Por eso vemos las causas y las consecuencias de manera ascendente, que son las que están produciendo ese problema. El árbol de objetivos. Entonces, ¿vamos bien hasta el árbol de problemas? Sí, señora. Listo. Entonces, el árbol de objetivos. Este árbol de objetivos reúne los medios y las alternativas para solucionar el problema principal. Entonces, ese problema que nosotros describimos en el árbol de problemas, vamos a través de medios y alternativas darle solución, ¿sí? A través de esta herramienta que es el árbol de objetivos. Gracias a ello se logra una visión positiva
de las situaciones negativas que aparecían en el árbol anterior, aunque utilice la misma estructura, ¿sí? Entonces, se va a utilizar una misma estructura que es la de un árbol, pero vamos a pasar esa información negativa que había en el árbol de problemas a positivo, ¿cierto? Para construir el árbol de objetivos. Entonces, en el árbol de problemas hablábamos del problema central que se ubicaba en el tronco. En el árbol de objetivos hablamos de un propósito, ¿sí? Ya no hablamos de un problema, sino hablamos de un propósito. Que ese propósito se va a convertir en el objetivo general del proyecto. En el árbol de problemas hablábamos de causas, en las raíces, ¿sí? Causas directas e indirectas. En el árbol de objetivos hablamos de componentes y actividades. Esos componentes en el árbol de objetivos es lo que vamos a denominar en el proyecto como los objetivos específicos, ¿sí? Y las actividades que son las que me van a llevar a lograr esos objetivos específicos. En el árbol de problemas hablábamos en la parte superior de consecuencias o efectos. Aquí en el árbol de objetivos vamos a hablar de fines, ¿sí? ¿Cuál es la finalidad precisamente del proyecto? Y se deben redactar en términos positivos, en términos de que ya se han alcanzado o se han logrado esos fines, ¿sí? Entonces, aquí está, el árbol de problemas refleja las causas y consecuencias de dicho problema. El análisis de los objetivos permite describir la situación futura a la que se desea llegar una vez se han resuelto los problemas, es decir, estos fines, ¿sí? Consiste en convertir los estados negativos del árbol de problemas en soluciones expresadas en forma de estados positivos. Entonces, como les decía, es convertir esa situación negativa del árbol de problemas, convertirla a positivo, ¿sí? A través de ese árbol de objetivos. Entonces, ese problema central se va a convertir en el propósito o objetivo general del proyecto. Esas causas directas e indirectas se van a convertir en los objetivos específicos y en las actividades que debo realizar para alcanzar esos objetivos específicos. Y esos efectos o consecuencias se van a convertir en el fin, ¿cierto? En la finalidad, el objetivo de desarrollo del proyecto. Eso es lo que deben realizar entonces en el primer punto, ¿sí? Donde les están solicitando, a partir de esa propuesta de iniciativa o esa propuesta o iniciativa de proyecto bajo el marco de ciencia, tecnología e innovación, elaborar un árbol de problemas y un árbol de objetivos. ¿Listo? ¿Qué nos piden o qué les piden después en la actividad? A esa propuesta o iniciativa de proyecto planteada en el punto 2 que acabamos de leer, el estudiante debe realizar los siguientes estudios. Entonces, deben realizarle a esa iniciativa estudios de tipo legal, de mercadeo, institucional, ambiental, de riesgos, comunitario, financiero y social. ¿Cuál es la recomendación en este tercer punto? No vamos a ahondar, no lo vamos a hacer de manera profunda en cada uno de ellos, simplemente vamos a hacer esos estudios de tipo general. ¿Por qué? Porque en la siguiente actividad, que es la de la fase 4, vamos a escoger una sola propuesta o iniciativa. Entonces, si hay 5 integrantes en el grupo, vamos a escoger de esas 5 propuestas una sola para continuar desarrollando la fase 4 y la fase 5, que son de tipo colaborativo. ¿Sí está claro? Sí, señora. Listo. Bueno, entonces vamos a mirar cuáles son los estudios o qué debe contener, ¿sí? Qué aspectos generales pues deben tener ustedes en cuenta para realizar el estudio, los estudios que les están solicitando en la actividad. Entonces, en cuanto al estudio legal, corresponde al estudio de las normas y regulaciones existentes relacionadas con la naturaleza del negocio, proyecto o actividad económica que se desarrolla, es decir, entonces, ¿cuáles son esas regulaciones que existen para la propuesta o iniciativa que ustedes están planteando? ¿Sí? ¿Qué es lo que busca ese estudio legal? Determinar la viabilidad de un proyecto a la luz de las normas que lo rigen en cuanto a la localización de productos, subproductos y patentes. Tener en cuenta también la legislación laboral y su impacto a nivel de sistemas de contratación, prestaciones sociales, obligaciones laborales. Entonces, todas aquellas obligaciones, ¿sí? Laborales
de contratación, de patentes, ¿sí? Que debemos tener en cuenta a la propuesta que nosotros le vamos a realizar. Y en términos generales es determinar si desde el punto de vista legal la actividad a la cual se destina el proyecto es permitida o no es permitida, ¿sí? O qué problemáticas, ¿sí? Se pueden presentar en cuanto al aspecto legal a esa propuesta o iniciativa que ustedes están planteando. Podría existir un proyecto rentable desde el punto de vista financiero. Entonces puede que un proyecto sea rentable, que un proyecto sea viable desde el punto de vista financiero, pero puede que sea inviable desde el punto de vista legal. Entonces es importante revisar, hacer ese estudio, ¿sí? De pronto, ¿qué reglamentaciones existen para la propuesta o iniciativa que ustedes van a plantear? ¿Listo? En cuanto al estudio de mercado, se abarcan variables tan importantes como el estudio del consumidor, ¿cierto? La demanda, la competencia, la oferta, los proveedores, cómo nos vamos a aprovisionar y la distribución, entonces cómo se va a comercializar ese producto, ¿cierto? O cómo vamos a brindar ese servicio, a través de qué medios, a través de qué estrategias. Se deben analizar detenidamente el comportamiento histórico de variables como el crecimiento de las ventas en el sector, la evolución de los costos, condiciones macroeconómicas que han rodeado el sector y en general todas aquellas que el estructurador del proyecto consideren que pueden afectar los flujos de caja del mismo, ¿sí? Entonces todas aquellas aspectos de mercadeo, ¿sí? Demanda, oferta, proveedores, la parte de comercialización, el marketing mix también es uno de los aspectos que se evalúan aquí en el estudio de mercado, el producto, precio, plaza y promoción, ¿sí? Toda la parte de mercadotecnia que ustedes puedan hacerle, pues de cierta manera, a esa propuesta. Cuando hacemos una proyección en cuanto al estudio de mercado, pues debemos basarnos en esos resultados que obtuvimos, ¿sí? De esos datos históricos o de esa información que ustedes recolectaron de manera histórica. Analizar, pues como les digo, la demanda, la oferta, el comportamiento de los consumidores, teniendo en cuenta, ¿sí? Esa propuesta o esa iniciativa que ustedes plantearon. Entonces, hacerle, pues de cierta manera, grandes rasgos, ese estudio de mercado a la propuesta que ustedes van a plantear o que ustedes ya plantearon. El estudio institucional, algunos me preguntaban a qué hace referencia el estudio institucional. Entonces, en algunos casos se toma como el estudio organizacional, ¿sí? Que es donde se pone de manifiesto ese estudio organizacional del proyecto como tal, ¿sí? Entonces, ¿cómo va a quedar organizacionalmente estructurado ese proyecto? Entonces, todo proyecto de inversión productiva para poder funcionar requiere de unas áreas de apoyo que faciliten todas aquellas actividades complementarias que me van a poder permitir alcanzar ese objeto del proyecto, ¿sí? Entonces, ¿cómo va a quedar organizada ese proyecto, ¿sí? ¿Qué funcionalidades existen? ¿Qué áreas yo voy a necesitar? ¿Qué recursos yo voy a necesitar humanos, técnicos, ¿sí? Para la realización del proyecto y para lograr el objetivo del proyecto. Los factores determinantes para planear los procesos que se llevarán a cabo durante la ejecución del proyecto son, entre otros, la naturaleza del negocio. Entonces, determinar claramente cuál va a ser la naturaleza de ese negocio, de ese producto, de ese servicio que yo voy a prestar, ¿sí? El tamaño del proyecto, qué tareas administrativas se van a tener que desempeñar y su complejidad, ¿sí? Como les decía ahorita, qué recursos debemos, tanto humanos como materiales, físicos, debemos necesitar, ¿sí? Para lograr el objetivo del proyecto y, de cierta manera, una estructura organizacional. Entonces, cuando hablamos del estudio institucional, nos referimos a un estudio organizacional. El estudio ambiental, entonces, la ejecución de proyectos implica por sí mismo, aunque a veces algunos no son de alto impacto, pero de cierta manera todo proyecto pues, puede impactar en cierto grado el medio ambiente, ¿sí? Entonces los proyectos productivos deben incorporar en su estructuración la medición del impacto que van a tener con el fin de establecer planes de mitigación
no solo porque así lo manda la ley, sino también por este tema de responsabilidad social, ¿sí? Entonces, mirar nuestra propuesta, nuestra iniciativa, qué tanto impacto ambiental puede tener, ¿sí? Entonces, ¿qué impacto ambiental va a tener esa propuesta y cómo, desde su perspectiva, ustedes van a qué estrategias van a implementar para mitigar ese impacto ambiental, ¿sí? Entonces, ¿cómo se puede medir el impacto ambiental de un proyecto? A través de listas de chequeo, a través de paneles de expertos, a través de métodos del PIB de prospectiva, a través de matrices de causa y efecto, ¿sí? Los pasos para llevar a cabo el análisis de impacto ambiental, establecer factores ambientales que se pueden afectar con la implementación del proyecto. Ustedes hasta ahora van a hacer una propuesta, ¿sí? Van a hacer una iniciativa. Entonces, lo que debemos hacer es establecer qué factores ambientales se pueden llegar a afectar, cuál va a ser ese impacto que su proyecto puede presentar, ¿cierto? En cuanto a la parte ambiental. Proyectar las actividades o acciones que generan los efectos, determinar las escalas de valoración y construir indicadores de impacto, levantar y procesar información y por último construir un informe de impacto ambiental. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Como les digo, a manera general, analizar si su propuesta, si su iniciativa, pues tiene cierto impacto ambiental y cómo pueden mitigar ese impacto ambiental. El estudio financiero, que es otro de los estudios que le solicita la guía, entonces es el proceso de valoración y evaluación financiera, el cual comprende varias etapas, ¿sí? Entonces la compilación de la información de los demás estudios, entonces después de haber hecho el estudio de mercado, el estudio organizacional o institucional, el estudio técnico, el estudio legal, entonces es información que nos va a permitir construir nuestro análisis financiero, ¿sí? ¿A través de qué? A través de la construcción de los principales presupuestos, entonces presupuestos de costos, presupuestos de gasto, aquí van a entrar obviamente pues la parte de los proveedores, ¿sí? Entonces todos los estudios anteriormente realizados que nos van a permitir construir esos presupuestos y el cálculo de los principales indicadores de rentabilidad. Entonces, en el caso de la propuesta, pues no vamos a abordar cada uno de ellos, sino que, como les digo, hasta ahora es una propuesta, ya para la siguiente fase escogeremos una de las iniciativas, una de las propuestas, y aquí pues simplemente mirar qué presupuestos ustedes deben contemplar o requieren para la propuesta o iniciativa que ustedes van a establecer. El estudio de riesgos, otro de los estudios que deben realizar. Entonces, estudio de las causas de las posibles amenazas y probables eventos no deseados, así como los daños y consecuencias que éstas puedan producir. ¿Sí? Entonces, aquí lo que se busca es planificar, identificar, analizar, responder y controlar los riesgos de un proyecto. Entonces, cuando hacemos un estudio de riesgos, esto permite identificar posibles cambios en la planificación que pueden poner en riesgo la ruta crítica del proyecto, ¿sí? Esas actividades principales del proyecto, y con ello el éxito del proyecto. Es fundamental identificar esos riesgos y tenerlos controlados para saber gestionarlos adecuadamente, tomando decisiones a tiempo. Entonces, es importante, por eso está aquí subrayado en cursiva y en naranja. Eso es lo que debemos tener en cuenta al momento de hacer el estudio de riesgos. ¿Qué posibles riesgos, cierto, se nos pueden presentar en el momento en que estamos realizando el proyecto? ¿Qué posibles riesgos, qué posibles contingencias se nos pueden presentar y que de cierta manera pueden afectar el desarrollo normal del proyecto? ¿Sí? Y pues estar preparados, establecer, ¿cierto?, ciertas alternativas, ciertas estrategias para dar respuesta a esos riesgos que se nos pueden, como les digo, pues presentar en el proyecto. Entonces, a esa propuesta o iniciativa, determinarle cuáles serían esos posibles riesgos que se pueden presentar. Existen razones por las que un proyecto pues, puede fallar, como la mala comunicación, la falta de informes periódicos, ¿sí?, la falta de autoridad, problemas de comunicación, falta de financiación, establecer metas irreales, ¿sí?, metas que no son posibles alcanzar, mala planificación o una planificación no realista. El estudio comunitario, entonces es el diagnóstico
que está integrado por todos los elementos que conforman a la comunidad que se va a ver impactada por el proyecto, ¿sí? Entonces, ¿cómo mi propuesta o iniciativa puede impactar, ¿sí? Obviamente, pues, de manera positiva a la comunidad en la cual, pues, se va a desarrollar ese proyecto. ¿Qué se debe tener en cuenta aquí? Características sociodemográficas, socioculturales, niveles educativos, sistemas de salud, necesidades, problemas, recursos, el comportamiento de la comunidad. Hay algunos proyectos que ustedes han propuesto que han enviado pues ya los avances al foro y algunos proyectos son de tipo social. Entonces, esos proyectos que son de tipo social que ustedes han propuesto, precisamente pues hay que evaluar, ¿cierto? Ese impacto comunitario, ¿sí? Ese impacto que va a tener mi proyecto o mi propuesta a la comunidad en la cual se va a desarrollar mi proyecto. El estudio social es la evaluación social de un proyecto, se ocupa de identificar y valorar los beneficios y costos sociales de un proyecto en particular. Entonces, aquí se debe determinar la rentabilidad, pero en términos sociales, ¿sí? Es decir, el aumento de bienestar social que va a traer mi proyecto a la comunidad. Entonces, ese riesgo, ese estudio de tipo comunitario y el estudio social, pues están íntimamente relacionados, ¿sí? Entonces, ese impacto comunitario, ese impacto social que va a traer mi propuesta a la comunidad. El cuarto, bueno, ese es en cuanto al tercer punto, ¿sí? Entonces, a partir de esa propuesta, recordemos, deben realizar el árbol de problemas, el árbol de objetivo y cada uno de los estudios que acabamos de ver. Como les digo, realizarlo de manera muy general, ¿sí? Entonces, ¿cuál va a ser mi impacto ambiental? ¿Cuál va a ser el impacto ambiental de mi propuesta? ¿Cuál va a ser el impacto social? De cierta manera, pues ese estudio de mercado, quiénes serían quiénes serían mi demanda, quiénes serían mis competidores, quiénes serían mis proveedores, ¿sí? En cuanto al estudio de mercado, lo mismo el presupuesto en cuanto al estudio financiero, cómo va a estar estructurado mi proyecto en cuanto al estudio institucional u organizacional. Entonces, hacerle de cierta manera pues general, cada uno de estos estudios. ¿Listo? Esto en cuanto a la propuesta o iniciativa que ustedes deben plantear. Entonces, estudios, árbol de problemas y árbol de objetivos. Entonces, hasta aquí, ¿está claro para seguir con el siguiente punto de la actividad? Sí, señora, está claro. Sí, sí, señora. Bueno, ¿cuál es el siguiente punto de la actividad? Entonces, el cuarto punto de la actividad nos dice resolver el curso digital Kick-Off para este paso. Ahí está el enlace, la guía de actividades, pues tiene el enlace para que ustedes simplemente ingresen de manera directa y realizar el curso digital siguiendo las instrucciones que encuentra en el documento descargable en el entorno de aprendizaje denominado guía de actividades y rúbrica de evaluación. Entonces, en la guía pues están las instrucciones para realizar el curso. De todos modos, pues cuando ustedes ingresan al curso, ahí está, o hay una parte de instrucciones, ¿sí? Es importante pues que ustedes lean las instrucciones para realizar el curso. Ya muchos han obtenido la insignia y lo han evidenciado en el foro, ¿sí? ¿Cuál es la evidencia de la realización del curso? Deben tomar 12 pantallazos de manera aleatoria y secuencial. ¿Qué quiere decir de manera aleatoria? No tienen que tomarle a todos, sino pues deben escoger algunos y debe ser de manera secuencial. Entonces el curso pues tiene una secuencia, un inicio y un fin, ¿cierto? Hasta que obtengan la insignia, entonces deben hacerlo de manera secuencial. El último pantallazo debe corresponder a la imagen de la obtención de la insignia. Las evidencias del curso digital las debe almacenar en un documento PDF y cargarlas en el foro, ¿sí? Entonces, es importante que evidencien la obtención de la insignia y pues los 12 pantallazos a través de un archivo PDF en el foro, ¿sí? Ya muchos lo han hecho, ya muchos lo han evidenciado, yo les he realimentado también pues, la importancia de realizar el curso, aparte de que la guía lo exige, pues de verdad que es un curso muy completo, es un curso pues muy importante, muy didáctico, ¿sí? Es interactivo y que a ustedes les permite pues aprovechar y conocer muchas herramientas que ustedes van a desarrollar más adelante en las siguientes actividades. Entonces, ese es el siguiente punto de la actividad.
obtener la insignia, ¿sí? Una vez realizado el curso y evidenciarlo, por favor, en el foro, ¿sí? La rúbrica de evaluación es importante, o en la rúbrica se establece la participación del estudiante. Entonces, en la actividad anterior, a algunos se les bajó puntaje porque no participaron en el foro. Entonces, realizaron muy bien la actividad, realizaron todos los recursos, los mapas, los cuadros resumen, pero no participaron en el foro. Entonces, es importante que participen en el foro, que vayan pues realizando, dejando las evidencias de la actividad en el foro. ¿Listo? Para el desarrollo y presentación de la actividad, ¿qué deben tener en cuenta? Entonces, tanto en el entorno de información inicial, como en el entorno de aprendizaje, en el entorno de evaluación. Entonces, en los tres entornos, ¿qué deben realizar? En el de información inicial, revisar la agenda del curso para que ustedes conozcan cuándo vence la actividad. De todos modos, pues la guía viene la fecha en la cual termina la actividad. Es importante que tengan presente los tiempos para que suban la actividad en los tiempos establecidos, ¿sí? Evidenciar y tomar nota de los encuentros sincrónicos vía webconferencia, entonces participar de la web, participar de este encuentro que es el CIPAS, pues es importante que ustedes participen. De pronto hay muchos que no pueden participar, pero de todos modos pues se les envía la grabación para que puedan ver la grabación de la sesión. En el entorno de aprendizaje, ¿qué deben realizar? Entonces, ingresar al foro de discusión, ¿sí? Unidad 2, fase 3, propuesta o iniciativa de proyecto bajo el marco de ciencia, tecnología e innovación. Ese es el nombre del foro. ¿Qué deben hacer en el foro? Registrar aportes. Aportes de propuesta o iniciativa del proyecto bajo el marco de ciencia, tecnología e innovación, dependiendo del perfil profesional de cada uno de ustedes. Aportes del árbol de problemas del proyecto, aportes del árbol de objetivo, aportes de los estudios del proyecto y las evidencias de la realización del curso, evidenciando los pantallazos de la realización. Entonces, todos esos aportes deben registrarlos o evidenciarlos en el foro, ¿sí? De pronto algunos no tienen dudas respecto al árbol de problemas, respecto al árbol de objetivo, respecto a los estudios del proyecto. Puede que pues han avanzado muy bien en la actividad. No importa, es importante que ustedes vayan evidenciando. Entonces, si ya hicieron el árbol de problemas, ya hicieron el árbol de objetivos, ya hicieron los estudios, pues compartir, ¿cierto? Ese avance en el foro, ¿sí? Entonces, es importante que participemos evidenciando esos avances de la actividad. En el entorno de evaluación deben entregar un archivo en PDF. El archivo se debe nombrar de la siguiente manera: el nombre de ustedes, la identificación y el grupo al cual pertenecen. Por favor, la recomendación es que suban un archivo en PDF. En la primera guía se hablaba de que comprimieran todos los PDFs, ¿sí? En zip o en RAR. No, ya ahorita la idea es que en un solo archivo PDF evidenciemos toda la actividad, ¿sí? Y para la presentación del trabajo, tener en cuenta la siguiente estructura: llevar portada, el desarrollo de los puntos del trabajo y las referencias. Eso es lo que exige la guía, ¿sí? Que el trabajo tenga portada, que se evidencien todos los puntos del trabajo, es decir, esos que nos señala la guía, y que siempre presenten referencias. Hay algunos estudiantes que hacen la introducción, hacen tabla de contenido, objetivo general, específicos, excelente, muy bien que lo hagan, ¿cierto? Lo pueden hacer. Y la guía pues les exige que tenga portada, el desarrollo de los puntos y las referencias. Entonces, ¿cuál es la rúbrica de evaluación? ¿Qué es lo que se va a tener en cuenta o cuáles son los criterios que se van a evaluar en esta actividad? Pues recordemos que tiene un valor de 125 puntos. El primer criterio que se va a evaluar es la propuesta o iniciativa de proyecto bajo el marco de ciencia, tecnología e innovación, es decir, que ustedes presenten esa propuesta o iniciativa. El segundo criterio es la realización del curso digital Kickoff. ¿Cómo lo evidencian? Entonces, a través de las 12 pantallazos, de los 12 pantallazos que ustedes tomaron a la realización del curso con su respectiva insignia, ¿sí? Que se evidencie la insignia alcanzada. Uso de referentes bibliográficos. Entonces, que todas las actividades, como les digo, pues tengan sus respectivos referentes bibliográficos. Y aquí es donde está lo que les decía ahorita: participación oportuna, pertinente y coherente. Es decir, la participación del estudiante es activa
en el transcurso de la actividad. Eso tiene un valor de 10 puntos, ¿sí? Entonces, como les digo, participar en el foro. ¿Cómo evidenciamos la participación del estudiante? A través del foro. Por eso es importante que pues participemos en el foro. Y en el primer criterio, pues aquí también ustedes se va a evidenciar las actividades que están inherentes a la propuesta, el árbol de objetivos, el árbol de problemas y los estudios que deben realizar. Entonces, esta es la rúbrica de evaluación con el respectivo puntaje de cada una de las actividades. No sé si hayan preguntas, dudas o aportes que ustedes quieran realizar. Doctora, buenas tardes. Tengo una pregunta. Buenas tardes. Los 12 pantallazos del curso del curso de kickoff Sí. se van a publicar en el foro. ¿También hay que incluir esos 12 pantallazos en el trabajo final? Sí, la recomendación es que lo hagan, ¿sí? Entonces, Listo. en un PDF colocan los 12 pantallazos y los suben al foro, pero pues también evidenciarlos en el trabajo. Como recomendación es mejor que lo hagan. Porque esa Vale, hace gracias. parte, ese es uno de los puntos que hace parte de la actividad completa. ¿Listo? ¿Alguien más tiene alguna pregunta, alguna duda, aportes, los que ya han avanzado en la actividad? Tutora, buenas tardes. Gracias, mi nombre es Adriana Vera. Yo ya hice mi primer aporte y digamos que el proyecto que yo escogí es aceite reciclable en una zona específica del país para hacer un jabón, pero pues yo lo subí, pero la tutora no me dio el ok si ese proyecto sí es válido o no. Pues igual yo sigo trabajando porque tengo que hacer unas correcciones, pero no sé, yo me quedé como con la duda en el tema del proyecto si es válido o no. Adriana, sí, creo que yo le respondí. Sí, Creo que, sí. no sé si de pronto no, usted me escribió por Skype o por el foro, no recuerdo. Yo le escribí por el foro y de acuerdo, me hizo una corrección en el árbol. Sí. Se veía, yo lo hice y lo pegué como imagen, pero no se veía. Pero en el árbol de objetivos me dijo que estaba bien, pero en referencia al proyecto como tal, no sé si aplica o no, no me dijo nada, entonces pues yo asumí que de pronto sí servía y seguí trabajando en él. Sí, yo lo vi, yo leí la propuesta y sí, aplica. Los Ah, que no apliquen, pues yo les escribo que deben cambiarla. ¿Sí? tutora, vale, muchas gracias. Listo, Adriana, con gusto. Bueno, entonces les acabo de compartir en el chat la asistencia, el link de la asistencia y de la evaluación del CIPAS. Para que por favor se registren. Estamos en el periodo 16.4, recordar que el curso es Gestión Integral de Proyectos 1, el nombre de la tutora, yo se los voy a escribir aquí también en el chat, ¿sí? Cada uno puede registrar la información personal para que nosotros podamos evidenciar quiénes son los estudiantes que pues, participaron en el CIPAS. ¿Listo? ¿Alguien más? ¿Preguntas, dudas, Doctora, aportes para que... sí tengo otra consulta. Coincidencialmente, de pronto en otro curso, estamos trabajando un proyecto que tiene que ver con ciencia y tecnología. ¿Podemos utilizar ese proyecto? Claro que sí, pueden utilizarlo. Tenemos varios, allá de esos puntos que su merced solicita en este curso, hay varios puntos ya desarrollados. Pero entonces, digamos que en este grupo de trabajo de este curso hay otro compañero con el que también lo estoy trabajando. De pronto su merced va a decir, ¿tienen lo mismo? ¿Se puede? O sea, están en el mismo grupo en los dos cursos. Sí. Ok, listo. Sí, igual de la siguiente actividad vamos a escoger uno, como les digo. Sí, en la siguiente fase, de los 5 van a escoger una sola propuesta. Entonces, sí, pues la idea es que todos trabajen y que realicen la actividad, no hay problema. Vale, listo, gracias. Listo. Profe, Buenas tardes. Mucho gusto, mi nombre es César González. Buenas tardes, César, ¿cómo está? Referente a la participación en el foro, lo que pasa es que a veces uno como que espera este tema de encuentro, ¿no? Pues como para aclarar las dudas y todo, porque pues o sea, pues yo nunca he tenido el conveniente pues con Proyectos 1, sino que pues de pronto uno se adelanta por subir actividades y a veces pues uno sube las actividades creyendo que pues están bien y resulta que
uno le va cogiendo ya como la dinámica al estudio, porque pues al comienzo pues uno subía las actividades como le decía y después la gente y después los tutores le hacían las recomendaciones. Uno como que mejor espera la explicación para después sí proceder a la actividad, ¿sí? Sí. Entonces, porque pues yo soy muy activo, ¿sí? Yo me considero que yo soy muy activo en mi grupo y pues gracias a Dios me ha ido muy bien en las calificaciones. Yo tenía una pregunta referente a, bueno, esa era una observación lo que estaba haciendo y pues pronto en forma general. Y O sea, ahorita pues... perdón, la observación es, o sea, usted puede ir, claro, o sea, la actividad apenas inicia, usted puede ir adelantándola, o sea, puede ir realizándola, a través del foro puede ir evidenciando pues los avances y el tutor, o sea, los tutores, hablo por todos los tutores de todos los cursos, pues vamos a ir realizando las realimentaciones a través del foro. Lo que entiendo es en cuanto a la sesión sincrónica, o sea, que no va a presentar avances antes de la sesión. Lo que pasa es que uno a veces sube lo que cree que de pronto está bien, porque pues lo digo porque he tenido ese inconveniente como en cooperación internacional, ¿sí? Sí. Es otro curso. Entonces, nosotros los compañeros pues estamos dando como que esperar, como esperar que nos den Ok. sí, que nos expliquen bien, porque pues la verdad hemos gastado tiempo, días, trasnochas, creyendo que de pronto estamos bien, pero resulta que al momento de que la tutora pues da como su punto de vista, haciéndonos una observación, entonces uno dice, bueno, entonces esperemos que, para no embarrarla, ¿no? Y Sí, pues para todo, evidenciar la participación en el foro, entonces preferiblemente esperar la sesión. entonces mi pregunta es, yo soy ingeniero industrial, Sí. eh, para el tema de la propuesta o proyecto, yo tengo un proyecto o una propuesta de transformación de materia prima, de un producto natural, transformarlo a Tetra Pak, ¿sí? Entonces no sé si, si esa propuesta me aplique para mi carrera. Yo considero que sí, ¿no? Claro, Porque pues es... totalmente, totalmente, ¿Sí? César, claro que sí, sí, claro, Ah, sí, transformación. sí. Es transformar, sí, a Sí, materia exacto. prima, producto natural. Aplica Ah, tanto para su perfil como para el marco de ciencia, tecnología e innovación, totalmente, se aplica. muchas gracias, doctora. De todas maneras, también felicitarla porque pues considero que es una de las más activas en esa plataforma, siempre guiándolo y aconsejándolo a uno, pues, y pues ha sido muy, muy satisfactorio, la verdad que sí, estar al lado suyo y que sea nuestro guía. Muchas gracias. Bueno, César, muchas gracias, con mucho gusto, pues precisamente para eso estamos. La idea es que pues a pesar de que la formación es virtual, ¿sí? 100% virtual, pues ustedes no se sientan solos, ¿sí? Yo siempre les digo a mis estudiantes que ustedes no sientan que están solo con una pantalla, sino que detrás de esa pantalla estamos los tutores, ¿sí? De pronto yo estoy en Cúcuta, ustedes están en otras ciudades, pero como lo dice César, no están solos, estamos los tutores que pues siempre estamos ahí acompañándolos, realimentándolos a través de todos los medios dispuestos por la universidad. Entonces, aprovechar esos espacios también a través de los foros. Algunos me escriben por Skype, a veces me escriben tarde, a veces me escriben temprano. No importa, yo les respondo a medida que voy pudiendo y si es muy tarde, pues no importa, yo les respondo si es posible. ¿Sí? La idea es que, como les digo, no se sientan solos a pesar de la modalidad virtual, que ustedes sepan que pues los tutores estamos siempre acompañándolos en su proceso académico. Entonces, bueno, y felicitarlos también. Hay cursos, hay estudiantes de los grupos que son muy activos, que siempre están preguntando, que siempre están enviando sus avances. Algunos les realimentan la participación a sus compañeros. Entonces, bueno, compañeros, su actividad me sirvió para complementar la mía. De verdad que es muy bonito también pues encontrarse con grupos y con estudiantes que siempre están muy, muy activos en la formación. Entonces, felicitarlos también a ustedes por su participación activa en este proceso formativo. ¿Listo? Bueno, no sé si hayan más dudas, preguntas para pasar a hablar de Prospecta. Qué pena, tutora, ¿el nombre de este CIPAS cuál es para llenarlo en el formulario? El nombre de CIPA siempre le vamos a colocar el nombre de la fase en la que estamos, ¿sí?
aquí en la guía nos dicen la fase. Propuesta o iniciativa de proyecto bajo el marco de ciencia, tecnología e innovación. Ese es el nombre del CIPAS. Es el tercer CIPAS. Les piden el nombre del curso, la zona en la que ustedes se encuentran, el nombre de la tutora, creo que no es la fecha, y el resto pues sí es información general de ustedes, ¿sí? Información personal. Bueno, vamos a hablar de Prospecta, si no hay más dudas. Ya pues a través de los foros nosotros también les hemos compartido la invitación a este congreso, ¿sí? Prospecta es un congreso pues que desarrolla todos los años la Escuela de CACEN. En esta oportunidad somos la zona Centro Oriente, precisamente a la que yo pertenezco, la encargada este año de liderar Prospecta. Este congreso se va a realizar en la ciudad de Bucaramanga del 26 al 28 de octubre, tanto de manera presencial como de manera virtual. Para los estudiantes, pues tiene un costo diferente que para los tutores y que para los externos. Yo les envié también un link ayer a través de la mensajería interna, donde está la inscripción. Entonces, la idea pues es que los estudiantes, sobre todo la escuela de CACEN, participen, ¿sí? Apoyen el congreso. Como les digo, todos los años se realiza el congreso, entonces, y se van a tocar pues temas muy interesantes. Hay ponentes nacionales, ponentes internacionales, hay diferentes líneas. Está la línea de innovación, está la línea de gestión del talento humano, entonces, que son las que más pues les recomiendo. Y si están las posibilidades de ustedes, pues que se inscriban, ¿sí? Que participen, pues apoyemos el Congreso de la Escuela, y también pues esto pues va a traer muchos beneficios pues en la parte profesional, ¿sí? Que más pues que es nuestra escuela la que lo está realizando. Entonces, hacerle nuevamente la invitación. Cualquier duda que tengan los que estén interesados en generar el recibo de pago, no duden pues en contactarme. Y bueno, si lo pueden hacer de manera virtual, conectarse los 3 días y que puedan participar pues de este congreso, que realmente va a ser muy, muy interesante, apoyar la escuela y pues la zona. ¿Listo? Entonces, quienes estén interesados, por favor, conmigo, pues me pueden contactar, me pueden escribir por Skype, y yo les brindaré pues toda la orientación, como les digo, para generar el recibo de pago en cuanto a las líneas en las cuales ustedes pueden participar. Hay ponentes de la universidad también, y ponentes internacionales. Entonces, un congreso de verdad muy interesante que pues les recomiendo que participemos. ¿Listo? Hay unos puntajes que nosotros vamos a brindar a los estudiantes que participen del congreso. ¿Cuál es el requisito? Que ustedes evidencien pues su participación, que realicen un ensayo o un escrito libre. Yo les he dicho, pues puede ser un escrito libre de lo que ustedes evidenciaron en el congreso, y se les concederán los puntos en alguna de las actividades que ustedes requieran. Se hablaban de 50 puntos. Ayer en otra reunión se está hablando de la posibilidad de conceder 100 puntos en las actividades de la fase 1 a la fase 4. ¿Sí? La última actividad pues no está dentro de las posibilidades para obtener los puntos, sino de la fase 1 a la fase 4. Entonces, también pues es un beneficio para que los estudiantes se animen a participar. ¿Sí? Entonces, como les digo, quienes estén interesados, con mucho gusto pues me contactan y yo les brindaré toda la información. Bueno, entonces, no sé si hayan preguntas para finalizar, algún aporte que ustedes quieran realizar para finalizar este CIPAS. ¿Me recuerda, profe, el nombre del programa al cual estamos matriculados? ¿El nombre del programa, de la especialización o el curso? Qué pena. ¿Será especialización en gestión de proyectos? Que aquí llenando la asistencia dice registra el programa en el cual el estudiante está matriculado. Entonces esa, ¿cierto? Exacto, el programa es la especialización en gestión de proyectos y el curso es gestión integral de proyectos 1. Profesora, buenas tardes. Buenas tardes.
Profe, no evidencio dónde está el formulario para llenar la asistencia. En el chat se los compartí. Tranquila, ya se los vuelvo. Sí, no lo evidencio, no evidencio el chat por parte. Ok, ¿en el Teams no le permite ver el chat? No, señora. Cuando usted se conectó para ingresar a la sesión, ¿lo hizo a través del correo institucional? Sí, señora. No Listo, sé qué entonces, pasó. O sí, si me lo algunos envía por el Skype y lo envío, no sé. listo, Tengo bueno, si quieres, escríbame por el Skype y yo se le envío los links. Es que a algunos estudiantes no les permite evidenciar el chat en Teams, creemos que es porque no se Sí, conectan desde el correo institucional. ya le acabé de enviar un mensaje. Entonces, Profe, última pregunta. Selecciona el periodo en el cual se creó y atendió el CIPAS. ¿Perdón? No le entendí, no le escuché bien. Selecciona el periodo en el cual se creó y atendió el CIPAS. Periodo 1604. Ok, Ese es el periodo en el cual estamos ahorita en la formación. El proceso académico estamos en el 1604. ¿Listo? Bueno, entonces, bueno, mis apreciados estudiantes, agradecerles por la participación en este espacio, en este CIPAS. De verdad espero pues que esta orientación les haya servido un poco más para aclarar dudas en cuanto a la actividad. Les voy a compartir la presentación, de la grabación también se las comparto a través del foro. Y cualquier duda, a medida que vayan desarrollando la actividad, cualquier duda que vaya surgiendo, con mucho gusto pues estaré atenta a ir realimentándoles el avance de la actividad. Entonces, si no hay más preguntas, por favor me confirman si podemos dar por finalizada la sesión. Muchas gracias. Bueno, Muchas gracias, profesora. Bueno, con mucho gusto. Que estén muy bien. Feliz tarde para todos. Y recuerden que pues ahí estamos atentos a su proceso académico y desearles muchos éxitos en los demás cursos también. Muchos éxitos en su proceso formativo. Feliz tarde para todos. Feliz tarde, profesora. Gracias, igualmente.